¿Es usted un creyente en Cristo que quiere ver la iglesia crecer? ¿Le gustaría que los creyentes que llegan a la congregación se queden y permanezcan? ¿Quieres ver creyentes transformados en su carácter, sus relaciones y comprometidos con el reino de Dios? Quisiera unirse y participar de un programa bíblico que procure alcanzar estas expectativas. Le animo a unirte a este curso y asumir el llamado y compromiso que extendemos desde esta propuesta bíblica llamada Ser y Hacer Discípulos. ¿Qué es ser y hacer discípulos? Esta iniciativa de ser y hacer discípulos propende por restaurar el principio bíblico del discipulado en la iglesia, según el cual quienes comiencen una relación con Cristo también reciben el llamado a ser discípulos de Cristo. No solamente a ser cristianos o creyentes o a convertirse en asistentes fieles a las celebraciones de la congregación. De hecho, en el Nuevo Testamento el término discípulo es citado 269 veces, principalmente en los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, y curiosamente otros términos como cristiano solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y la palabra creyente que aparece unas 20 veces. Este proyecto o concepto de discipulado, de ser y hacer discípulos, se entiende entonces desde 2 puntos de vista. Dice Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, 13 y 14, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Veamos 2 partes de este texto que acabo de leer. En primer lugar, todos somos llamados a ser discípulos de Cristo. Y ese ser discípulos de Cristo es entendido como llamados a estar con Jesús. El versículo dice que fueron llamados para que estuviesen con Él, una relación. En el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y una historia muy bonita al comenzar el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, encontramos a 2 discípulos que eran inicialmente discípulos de Juan el Bautista y al ver a Jesús fueron tras él, y cuando Jesús los mira les dice, ¿a quién buscáis? Y ellos le preguntaron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Y él les dijo, vengan y vean, y dice la palabra de Dios que fueron con él y se quedaron con él aquel día. Así que el primer concepto de ser discípulos es un llamado a construir, edificar, consolidar una relación personal con Jesús y también una relación con todas aquellas personas que siguen a Jesús. Pero en segundo lugar, el versículo de San Marcos capítulo 3, 13 y 14 dice que también los escogió para enviarlos a predicar. Entonces, somos enviados a hacer discípulos. Aquí tenemos en los evangelios, por lo menos en cada uno de los 4 evangelios, una orden a hacer esta tarea. La más conocida y relevante, pudiéramos llamarla, Mateo 28, 16 a 20, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Evangelio de San Marcos, también en el capítulo 16, en los versículos finales dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una orden, id. Y en el Evangelio de San Lucas también tenemos unas órdenes muy parecidas. Y les dijo en San Lucas 24, así está escrito, versículo 46, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, desde el versículo 19 hasta el 23, solo voy a leer 21 y 22, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieres les son retenidos. Me he quedado pensando sobre la definición de pecado que empezamos a construir en nuestras celebraciones dominicales, y dijimos en las dos meditaciones anteriores que el pecado de Eva fue desobedecer la palabra de Dios. Dios le había dicho: de ese árbol no comáis. Al contrario, Eva atendió la voz y la recomendación de la serpiente, que le dijo: no moriréis. ¿Por qué vengo a ese tema? Porque la comisión de hacer discípulos es una orden, es un mandato dado por el Señor Jesús. Entonces, ¿qué sucede si no estamos haciendo discípulos? Si no estamos cumpliendo, llevando a cabo la gran comisión. Pues en realidad mi pensamiento es que estamos en desobediencia. Y mi llamado en esta hora es que no siga en desobediencia en este año. Vamos a comprometernos, vamos a tomar el propósito, vamos a hacer el sacrificio, vamos a romper las barreras que sea necesario para hacer discípulos en este año. ¿Qué significa entonces para nosotros asumir este proyecto como parte de nuestra experiencia cristiana? Voy a compartirle la expectativa que tengo al invitarle a participar de este proyecto. Número 1, le voy a invitar a que usted comience con un plan de oración diaria en el cual usted se compromete a ganar a otros para Cristo y guiarles en su crecimiento espiritual. Entonces, en su oración, usted le va a pedir a Dios que le llene de poder, que le llene de denuedo y que le ponga a esas personas, que le permita relacionarse, encontrarse, generar esos encuentros con esas personas a quienes Dios quiere o Dios espera que usted les hable de Cristo. Segundo lugar, voy a seguir compartiendo estas meditaciones y cada vez vamos a ir más allá en este proyecto de ser y hacer discípulos. Por ahora, comience orando, porque no vamos a desaprovechar más este tiempo y de paso seguir en desobediencia a este tremendo mandato que los 4 evangelios nos dicen que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Dios le bendiga.